Buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Este jueves tenemos muchísima información. Hablaremos de que las autoridades desarticularon una banda de asaltabuses conocida como Chocolates del Sur, quienes estarían relacionados con la muerte de pilotos. Además, le contamos que se han detectado casos de gusano barrenador en Retaluleu y Suchitepeques. Esto y más lo revisamos en esta emisión. Iniciamos con nuestros titulares. Se reportan casos de contagio del gusano barrenador en Suchitepeques y Retaluleu. Las autoridades verifican el estado de salud y alertan a la población. El gobierno aclara que los estudiantes de escuelas dañadas por los temblores no pasarán el año lectivo por decreto. Esa opción ha sido descartada. Maestros caminan desde Huehuetenango y se dirigen a la capital para apoyar a Joviel Acevedo. Este jueves han pasado por 4 caminos y acamparán en Sololá. Qué gusto contar con su sintonía a esta hora de la tarde. Soy Paula Osaeta y lo acompañaré durante la próxima hora de información para darle a conocer las noticias más importantes de este jueves. Así que comenzamos. Y quiero contarle que el Palacio Nacional de la Cultura sufrió varios daños en su infraestructura debido a las carpas de los docentes que permanecieron instaladas por más de 50 días. Las autoridades deberán buscar los recursos para restaurarlo. Luego del desalojo parcial de los maestros, el Ministerio de Cultura realizó inspecciones oculares al Palacio Nacional para elaborar un informe sobre los daños que quedaron en la estructura. Con ello, buscan ampliar la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público el pasado 11 de junio por daños al patrimonio cultural. Aquí no está el Ministerio de Educación. Las demandas son del Ministerio de Educación. Por otro lado, sí hay daños al patrimonio, pusimos una denuncia. De momento, aún no se sabe cuándo se tendrá listo el informe de los daños, pero la ministra adelantó que será necesaria una restauración del palacio. Noticiero Guatevisión caminó alrededor del inmueble y pudo constatar varios espacios con deterioro que sugieren ser recientes. Hay que limpiarlo, hay que ver, dependiendo los daños, cómo se va a restaurar de la mejor manera. Asimismo, explicó que pese a que el presupuesto es limitado, se deberán buscar los espacios para asignarlos a la restauración. Aunque los maestros fueron retirados de los alrededores del Palacio Nacional, como usted lo puede ver, continúan en la Plaza de la Constitución. Según la ministra de Cultura, es porque ese espacio está bajo el resguardo de la Municipalidad de Guatemala. En el caso de la Plaza de la Constitución es un espacio que pertenece a la municipalidad. Si ustedes se dieron cuenta, se liberó el perímetro del Palacio Nacional. Siguen en la Plaza de la Constitución porque ese es un espacio que le corresponde a la municipalidad. La fuente es patrimonial, entonces cuando ya se libere el espacio de la Plaza de la Constitución, haremos la misma evaluación que hacemos de todos los edificios patrimoniales para saber qué daño tienen y la propuesta para su restauración. 2 denuncias fueron interpuestas al Ministerio Público por daños al patrimonio cultural. La primera por daños al palacio y la segunda por daños a la fuente que se ubica en la plaza. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y mire, tras el desalojo parcial de maestros en la zona 1, el Ministerio de Educación analiza las acciones a tomar sobre las medidas de hecho que persisten por parte del STEC. Incluso se considera la contratación de docentes temporales. Maestros sindicalizados mantienen las medidas de hecho en contra del gobierno central. En Huehuetenango, una caravana de docentes se dirige a la capital y se advierte que movilizaciones similares podrían salir desde Petén e Izabal. Sin embargo, tras el desalojo registrado el martes, se evidenció una disminución en el poder de convocatoria del líder Joviel Acevedo. Este miércoles ya no se reportaron nuevas convocatorias a asamblea por parte del sindicato. Ante la continuidad del paro, el Ministerio de Educación llevó a cabo una reunión para evaluar la situación de más de 5,000 escuelas cerradas y 300,000 estudiantes sin clases desde hace casi 2 meses. Fuentes del Mineduc informaron que se analizan 2 estrategias para no interrumpir el aprendizaje. La primera, contratar a maestros temporales que trabajen durante el periodo de vacaciones, y la segunda,
ampliar la jornada escolar con clases en horario vespertino. Aunque algunos docentes han retomado labores, otros sindicalistas continúan sin presentarse a las aulas. El conflicto inició por la negociación del nuevo pacto colectivo. Según la Corte de Constitucionalidad, dichos diálogos deben permanecer en confidencialidad, lo que ha dificultado conocer los avances en el proceso. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Y más adelante vamos a tener información relacionada a este tema porque hay una caminata que se está dirigiendo hacia la ruta interamericana. Pero mire, tenemos más información porque ayer se realizaron varias diligencias en Jocotenango, Zacatepeques, en inmuebles vinculados al exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, quien estuvo al frente de esta instancia durante el mandato de Alejandro Yamatei. El Ministerio Público busca que estas propiedades pasen a favor del Estado. A través de la Fiscalía de Extinción de Dominio se realizaron diligencias en Jocotenango, Zacatepeques, en inmuebles vinculados a Miguel Martínez, quien fue director del Centro de Gobierno y hombre de confianza del expresidente Alejandro Yamatei. Estos inmuebles se encuentran inmovilizados desde el 12 de mayo, cuando el juez Delmar González, a cargo del Juzgado de Extinción de Dominio, resolvió con lugar la petición del Ministerio Público de imponer medidas cautelares a 6 de 8 inmuebles. 4 de ellos se encuentran en el departamento de Zacatepeques y 2 más en la ciudad de Guatemala. Estas diligencias forman parte de la investigación que busca indagar el origen de los fondos con los que fueron adquiridos los bienes. Las inspecciones tienen como objetivo determinar la ubicación geográfica, las dimensiones y verificar si cuentan con algún tipo de construcción. De acuerdo con las investigaciones, algunos bienes están a nombre de amigos y familiares de Martínez y se cuestiona el perfil económico de los propietarios. El 1 de diciembre de 2023, Martínez fue sancionado con la Ley Global Magnitsky de responsabilidad en derechos humanos, según anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y es momento de dar un repaso por los sucesos de la jornada. Le cuento que luego del ataque de un pitbull en contra de un niño de 5 años y su mamá de 29, le hemos dado seguimiento al estado de salud de ambos. El menor tuvo que ser intervenido. Este incidente es constituido de una denuncia e incluso la incautación del animal. Un niño de 5 años y su mamá de 29 resultaron heridos por las mordeduras de un pitbull que los atacó cuando ambos caminaban rumbo a la iglesia, ubicada en la colonia Las Joyas 2000, jurisdicción de Palencia. Ambos fueron trasladados por bomberos voluntarios a la emergencia de pediatría del Hospital General San Juan de Dios, en donde fueron atendidos por varias lesiones. La madre, identificada como Sara Noemí Cano Ovalle, sufrió mordeduras leves en las piernas, mientras que el menor tenía heridas por desgarre en las piernas y en el área genital. Fue intervenido quirúrgicamente, se mantuvo en observación y para este miércoles se informó que ya contaba con el alta médica. Sara Cano relató que el perro se encontraba suelto en la calle al momento del ataque. Cruzaron, pero no se imaginó que serían agredidos. Este ataque podría ser constitutivo de una denuncia, ya que se habría incumplido con la Ley de Control de Animales Peligrosos. La normativa señala que los dueños de perros potencialmente peligrosos deben obtener una licencia administrativa especial en la gobernación departamental y cumplir con requisitos como ser mayor de edad, no tener antecedentes penales graves, poseer un certificado de aptitud psicológica y contratar un seguro de responsabilidad civil. Además, la ley establece la obligación de mantener a estos perros con correa, bozal y bajo control en espacios públicos. Además, se requiere la inscripción en el registro de la gobernación departamental, la implantación de un microchip de identificación y la renovación anual de la licencia. De incumplir con estas disposiciones, se podrá imponer una multa, incautar al animal o incluso perder la licencia. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Impacto Directo, Lourdes Arana. Y le cuento que un taller de enderezado y pintura fue consumido por las llamas en el kilómetro 52.8 de la ruta vieja que conduce de El Tejar hacia Chimaltenango. Bomberos municipales departamentales trabajaron durante aproximadamente 1 hora para evitar que el fuego se propagara. Al arribo de los bomberos, el taller se encontraba solo, por lo que se desconoce el momento y de las pérdidas.
Y continuamos con más información, y es que le contamos que 200 personas resultaron intoxicadas en Zunilito, Suchitepeques, al consumir carne contaminada que compraron en el mercado local. A continuación, los detalles. Uno por uno fueron llegando los pacientes al hospital, presentando síntomas similares. El denominador común es que todos provenían del municipio de Zunilito y habían consumido carne que compraron en el mismo mercado. Debido a la emergencia, se habilitó un centro de atención médica en la escuela de Zunilito, a donde acudieron 10 médicos y 25 enfermeras para atender a los pacientes. Logramos habilitar la escuela, se han atendido aquí más de 30 personas y se les ha suministrado suero y otros medicamentos para que puedan regresar a sus hogares pues ya restablecidos, ¿verdad? Va a hacerse una visita también a todas las carnicerías que aquí existen. Entiendo, la información que tenemos es que solo una carnicería abrió el día de hoy, que fue ahí sí que fue el lugar donde se compró este producto. El área de salud está en alerta debido a lo ocurrido y realizan operativos en los expendios de carne del municipio. Además, se envió una muestra de carne al Laboratorio Nacional para determinar la fuente del problema. Tenemos la sospecha de que pueda ser por la venta de algunos cárnicos, ¿verdad? Entonces como le comentaba, ya se mandaron los resultados al Laboratorio Nacional. Vamos a esperar y vamos a confirmar que esto así sea. A la hora de existir un brote alimentario, pues hay un rango de diferentes edades y había pacientes que tenían otros tipos de patologías, ¿verdad? Como es la diabetes e hipertensión, que fueron personas que se vieron un poquito más afectadas, los cuales fueron referidos al hospital. El hospital de Mazatenango negó el acceso a los medios de comunicación y a través de la cuenta oficial de Facebook se transmitió en vivo la atención brindada, confirmando la negativa a brindar acceso a la prensa. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y escucha esto, ahora las cámaras inteligentes se dedican a hacerle un llamado de atención a quienes se estacionan en lugares no permitidos. Se tiene previsto que estos dispositivos sigan implementándose en la ciudad. Veamos cómo funcionan. A los vehículos estacionados en línea roja se les informa, caballeros, que esto está prohibido. Por favor, retiremos los vehículos de la línea roja. Evitemos que los mismos sean sancionados. Si usted es de los que se estaciona en lugares no permitidos, tenga cuidado, porque además de ser sancionado, podría ser expuesto a través de las cámaras inteligentes que ahora se ubican en la ciudad. Buenos días al caballero del tercer blanco estacionado. Con un altoparlante y una cámara de vigilancia, ahora quienes se estacionen inadecuadamente en la vía pública recibirán un llamado de atención desde el Centro de Monitoreo de Tránsito. Usuarios que se parquean sobre la banqueta, que se estacionan sobre los pasos peatonales, que van contra la vía, vehículos que están en áreas con prohibición y en uno de los casos, uno de los puntos donde hay clínicas o áreas médicas, que el permanecer un vehículo en ese lugar constituye tropiezo o peligro. Quienes no obedezcan las indicaciones serán sancionados. Se movilizan y con ello estamos trabajando en una etapa de prevención, de cuidado. No necesariamente es una sanción. En el momento en que uno de los vehículos no se moviliza, automáticamente pues intervenimos ya como PMT para poder sancionar. La vigilancia es permanente desde el Centro de Monitoreo, en donde cada vez que se detecta una imprudencia, se hace el llamado a la conciencia. Actualmente las cámaras inteligentes se han colocado en las zonas 1, 10, 15 y 12, pero se ampliarán durante las próximas semanas a otros sectores. Con imágenes de Emilio Chang y Carlos Ochoa, para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Y en otras noticias le cuento que una banda de asaltantes fue desmantelada luego de que el pasado 10 de julio un asalto saliera mal. Según información brindada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, esta banda delincuencial se dedicaba a delinquir en la Ruta Nacional 14 y por estos crímenes se capturaron a 4 personas. Además, se investiga si este grupo está relacionado con muertes de pilotos. Vamos con Lourdes Arana, quien tiene los detalles. Lourdes, ¿qué se sabe de este caso? Adelante.
Muchas gracias, Paula. Justamente, según la información de las autoridades, la banda denominada Los Chocolates del Sur trabajaba o era su ruta de operaciones, la Ruta Nacional 14. Hasta este momento se tienen documentados 2 asaltos que fueron denunciados por los pasajeros. Uno de ellos ocurrió a finales de marzo de este año y el otro el 10 de junio. Este último fue en donde se dejó herido a uno de los integrantes de esta banda criminal, y es que según la información brindada por la Policía Nacional Civil y también por el Ministerio Público, en este asalto fallido resultó herido José Vinicio Vélez Pumay, de 33 años, quien fue llevado a un centro asistencial y quien también se fue por medio de una custodia policial a este hospital, tomando en cuenta que los pasajeros lo reconocieron como uno de los asaltantes. Además, se informó por parte de las autoridades que los transportes Esmeralda y los transportes Dorita habrían sido las víctimas de estos 2 asaltos que fueron documentados. Sin embargo, también se está haciendo un llamado a la población si hay más delitos respecto a esta banda delincuencial, tomando en consideración que en lo que va del año en varios sectores de Escuintla pues se ha denunciado el incremento de asaltos a buses. Vamos a escuchar parte de lo que nos mencionaba el director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, respecto a la desarticulización de esta banda criminal. Se procedió a la captura de 4 integrantes de una banda denominada Los Chocolates, una banda muy peligrosa que se dedicaba específicamente al robo y asalto en buses extraurbanos, específicamente los que se dirigían en varios municipios del departamento de Escuintla. Uno de los casos inició en el mes de marzo, un hecho violento en contra de un pasajero de transportes Esmeralda. Posteriormente, en el mes de junio, también se registró otro hecho armado en el interior de un bus donde le sustrajeron también sus pertenencias a los pasajeros. Derivado de ello, se inició una investigación estratégica por personal de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC, logrando como resultado el día de ayer, a través de unos allanamientos en coordinación con el Ministerio Público, la captura de Ramiro Cepeda Valiente, Marco Tulio Chic Muscute, Miguel Ángel Chic Muscute y José Vinicio Vélez Pumay. Todas estas personas fueron sindicadas por los delitos de plagio y secuestro, robo agravado y robo de equipo de terminales móviles. Con estas capturas son sumamente importantes porque cada vez que había algún tipo de vacaciones o asueto, ellos se dedicaban a cometer asaltos, y no solo asaltaban a las personas, a los pasajeros, sino que si había alguna oposición de los pasajeros también lo asesinaban. Entonces todo esto, estas capturas van a generar también otro tipo de investigación derivado de que fueron múltiples los asaltos que se han venido registrando específicamente en la carretera hacia el Pacífico. Y es que justamente entre las imágenes que fueron compartidas en redes sociales se ha denunciado varios asaltos. Uno de ellos quedó grabado dentro de un bus. Este habría ocurrido aproximadamente hace mes y medio y pues está siendo investigado por las autoridades, ya que se les podría atribuir a esta banda Los Chocolates del Sur otros asaltos y muertes de pilotos. Y es que justamente estas rutas han sido amenazadas por extorsionistas, además que son tomadas por asalto, y es así entonces como nuevamente se hace un llamado a la población guatemalteca para que pueda denunciar este tipo de hechos a los números correspondientes, tanto el 110 de la Policía Nacional Civil como acercarse a alguna agencia fiscal para poder poner su denuncia de forma anónima y que de esta forma pues pueda llegarse más allá y no solo a estos 4 integrantes de esta banda criminal, en donde sobresale que habían 2 hermanos que fueron capturados durante la jornada de este miércoles. Con imágenes de mi compañero Emilio Chan, yo retorno contigo, Paula, a Estudios Centrales. Ya estamos de regreso para contarle que una estación de monitoreo sismológico internacional registró los sonidos que fueron provocados por los sismos del pasado 8 de julio en Guatemala. El portal electrónico publicó los audios captados. Así se escucharon los sismos del 8 de julio. Los temblores del 8 de julio en Guatemala fueron detectados en una estación de monitoreo sismológico internacional. A su vez, las ondas sísmicas fueron convertidas en vibraciones audibles.
La información fue confirmada por el Servicio Sismológico de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez. El ruido de los movimientos se hizo con la transformación de señales sísmicas en sonido. Esto se logra con equipos especiales que permiten que esas frecuencias resuenen y se reproduzcan como sonidos. El sitio web www.iris.edu se dedica a publicar información sobre sismos y terremotos a nivel mundial. Dicho portal dio a conocer audios captados por sus estaciones de monitoreo en San Martín, Jilotepeque, Chimaltenango. Un total de 1.055 sismos se han registrado del 8 al 16 de julio. 36 han sido sensibles. Autoridades confirman 7 muertos y 2.200 familias afectadas por los sismos en Guatemala. Con información de Carlos Gómez, reportó Ginny Sogben. Increíbles los sonidos de estos sismos. Y vamos a cambiar de tema porque el Ministerio de Educación descarta que los estudiantes cuyos centros educativos se ven afectados por el enjambre de sismos puedan ganar por decreto. ¿Qué plan tiene el Mineduc para estas escuelas? Leslie Sánchez nos cuenta los detalles. Leslie, qué gusto saludarte. Vamos contigo. ¿Cómo estás, Paula? Como siempre es un gusto poderte saludar y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Te cuento que las autoridades ya tienen un recuento de cuántos centros educativos fueron dañados por los sismos que se han registrado desde el 8 de julio y que han afectado a 7 departamentos. Se trata de 351 centros educativos dañados en los que las autoridades del Ministerio de Educación están analizando qué acciones se pueden tomar y si es que los niños pueden continuar recibiendo clases en estas escuelas. Según el viceministro Francisco Cabrera, en ningún momento, y de hecho no se tiene en el radar, poder hacer ganar a los niños por decreto, como ha sucedido en otras emergencias cuando se dan este tipo de desastres naturales que provocan que las escuelas se dañen. Lo que sí es que hay algunos centros educativos que tienen daños bastante severos y que deberán ser trasladados a otros inmuebles. Pero escuchemos a continuación las declaraciones. No, ni considerado siquiera esa posibilidad, no hay ganancia por decreto en ningún caso. Bueno, en esos municipios está haciéndose ahora mismo el levantado a profundidad de los daños que han sufrido los centros educativos. En algunos casos ya se han determinado acciones necesarias como el traslado de los centros educativos hacia otros edificios, porque los que estaban utilizando se han tenido algún tipo de daño. Digamos que no es dramático, pero sí implica un riesgo y basta con que haya riesgo para que tengamos que tomar la medida. Entonces, aún no se cierra el diagnóstico a profundidad. Sí tenemos un diagnóstico preliminar de 351 centros educativos dañados en el conjunto de los municipios del país y en este sector en particular donde los sismos han sido más intensos y más constantes. Pero al traslado de centros educativos confiamos en que no van a ser necesarios en demasiados casos, pero sí se están haciendo los estudios y también ahí habrá, digamos, una medida para compensar los días que se hayan perdido de clase. En la estrategia que plantea el Ministerio de Educación para que los niños puedan continuar recibiendo clases es que ellos puedan trabajar a distancia, es decir, como tienen libros de texto, puedan trabajar en su casa y únicamente, por ejemplo, llegar 2 veces a la semana a las aulas, pero esto todavía no está definido. Según el viceministro de Educación Francisco Cabrera, hace falta que la CONRED determine realmente cuáles son las escuelas que definitivamente son inhabitables y cuáles sí se pueden seguir utilizando para que los niños sigan recibiendo clases. Pero por supuesto, todos los detalles respecto a este tema usted lo verá siempre a través de Noticiero Guatevisión. Y es como que regreso contigo con imágenes de Esvin García, reportó Leslie Sánchez.
Gracias, Leslie. Quiero contarte a ti y a todos nuestros televidentes que a más de una semana de que se registraron los fuertes sismos que afectaron a miles de guatemaltecos, la situación de las familias que resultaron afectadas específicamente en Palín Escuintla sigue complicada. Sin embargo, han estado recibiendo apoyo de parte de instituciones gubernamentales, así como de la iniciativa privada. Vamos hasta Palín con Carlos Paredes, quien da seguimiento a esta problemática. Carlos, ¿cómo estás? Adelante. Saludos, Paula, buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Como ustedes pueden ver, pues las personas aún continúan acá en carpas improvisadas. Esto debido a que estas familias de la colonia Los Pinos 2 de Palín Escuintla resultaron afectadas por los sismos ocurridos la semana pasada. Indicar que las personas están siendo beneficiadas con sus 3 tiempos de comida, esto gracias al apoyo que está brindando la Fundación Castillo Córdoba, quienes brinda los 3 tiempos de alimentación a estas familias. Nos encontramos ubicados en el municipio de Palín Escuintla, en donde alrededor de 800 personas se vieron en la necesidad de desalojar sus viviendas debido a los fuertes temblores registrados el martes. Desde el martes por la noche ellos se encuentran en un terreno baldío, en donde se vieron en la necesidad de construir viviendas provisionales con materiales que tuvieron a su alcance. Y como parte de la intervención de Fundación Castillo Córdoba, se activó el programa Guatemaltecos al Rescate, el cual inicia su intervención en situaciones de emergencia. En este momento pues tenemos la instalación de una cocina móvil con el equipo necesario para poder brindar alimentación, desayuno, almuerzo y cena, los 3 tiempos de comida calientes, priorizando la alimentación saludable para poder en este momento de incertidumbre apoyar de alguna manera a la comunidad. Y es que las familias que pues han resultado afectadas no han tenido más que vivir acá en estas champas improvisadas que ellos mismos construyeron, ya que sus viviendas han quedado inhabitables. La casa de nosotros nos dijeron que no se puede habitar, ¿va? Porque están las 2 paredes que ya mero se caen, ¿va? Y eso fue un gran susto que nosotros llevamos, ¿va? Sobre de eso, y ahorita no podemos habitar ahí, no que estamos aquí en Covachitas, ¿va? Sufriendo frío. Ajá, y tantas enfermedades que vienen por el clima. Mire, mi situación, estoy bien ronca la garganta, ¿va? Por eso, ¿va? Y es que ante esta problemática también se han dado complicaciones de salud, y es por ello que también salubristas realizan la visita a estas familias, pues precisamente para ello, para brindarle atención médica. Se ha visitado de casa en casa y actualmente estamos hoy acá, pues como que teniendo nuestra consulta médica, ¿verdad? Ya que las personas sí están viniendo, si ellos no vienen, nosotros vamos con ellos. El día de hoy pues también fuimos a visitar lo que es de casa en casa, logramos reunir a las personas dando plan educacional sobre las medidas de prevención que deben de tener en este momento que estamos viviendo de sismos, como por ejemplo su agua segura, ver que el agua que estén consumiendo, pues si no tienen la oportunidad de que sea un agua embotellada, pues que sea un agua clorada para evitar enfermedades, mayormente en los niños. Y es que a consecuencia de los sismos, muchas familias son las que residen en estas champas improvisadas. Se estima que son alrededor de 800 las familias afectadas acá en el municipio de Palín Escuintla. Informó para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Y escucha este dato, según los expertos del INSIBUME, desde el 8 de julio pasado a este jueves 17 van registrados 1,072 temblores. El último sismo reportado fue este jueves a las 10 de la mañana con 15 minutos, con una magnitud de 3 grados y epicentro en El Salvador. No ha sido sensible en la capital guatemalteca. Y vamos a continuar con más información porque esta mañana el titular de SEGEPLAN, Carlos Mendoza, presentó un amparo en modalidad preventiva en contra de la FES y del Ministerio Público por supuestas amenazas de criminalización y violación del debido proceso dentro del caso Red Q. El secretario se refirió a posibles allanamientos en la institución. Elmer Vargas con los detalles de este caso. Elmer, buenas tardes, vamos contigo. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo mencionas, esta mañana compareció ante la Cámara de Amparos del organismo judicial en la Corte Suprema de Justicia el titular de SEGEPLAN, Carlos Mendoza. Esto para presentar un escrito, es decir, un amparo de modalidad preventiva, esto señalando y tomando como referencia las declaraciones que dio el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, el pasado 3 de julio, cuando en conferencia de prensa
prensa señaló algunas acciones dentro del caso conocido como Red Q, en el cual ha sido capturado y también ligado a proceso penal Melvin Kijivix, quien es directivo del Instituto Nacional de Electrificación INDE, señalado de lavado de dinero. Acá las declaraciones que dio el fiscal señaló de que la FESI habría intentado realizar una serie de actuaciones y diligencias en la sede de Segeplan. Sin embargo, señaló de que posiblemente se habría incurrido, es decir, no se les habría permitido actuar según las diligencias que tenían previstas realizar, y también señaló de que no habrían intentado ellos tratar o ingresar a la fuerza, sino que tenían una orden judicial. Sin embargo, se abstuvieron de hacerlo y que mencionó de que en futuras fechas pudiesen regresar nuevamente para poder cumplir con las diligencias previstas dentro de este proceso. Pero escuchemos cuáles fueron los motivos que señaló el titular de Segeplan, Carlos Mendoza, en torno a este amparo interpuesto. Escuchemos. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Segeplan, ha presentado este día una acción constitucional de amparo en modalidad preventiva ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de proteger sus funciones institucionales y garantizar el respeto al debido proceso ante una amenaza real, cierta e inminente por parte del Ministerio Público. La acción ha sido promovida por el secretario Segeplan, mi persona, su servidor, luego de una serie de declaraciones realizadas por el fiscal especial contra la impunidad, José Rafael Curruchiche, durante una conferencia de prensa el pasado 3 de julio, en la que insinuó que Segeplan estaría obstaculizando de alguna manera la acción penal y anunció posibles allanamientos a las instituciones de la Secretaría, pese a no existir requerimiento previo de información ni cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. La Segeplan es la parte denunciante en el conocido caso Red Q, una investigación por corrupción relacionada con el gobierno anterior que involucra al expresidente Alejandro Yamatei, a la exsecretaria de Planificación Keila Gramajo y al ex coordinador, supuestamente, del despacho superior, Melvin Kijivix. Ya escuchaban entonces parte de las declaraciones que dio el titular de Segeplan luego de haber mostrado y entregado este documento ante la sección de amparos del organismo judicial. Es importante recordarles, como les comentaba, hace al menos una semana Melvin Kijivix fue ligado a proceso penal por lavado de dinero. Esto, según la investigación, señalan de que habrían iniciado o indagado en transacciones bancarias en cuentas vinculadas a Kijivix, las cuales serían por un monto aproximado de 85 millones de quetzales. Sin embargo, en el juzgado quinto de primera instancia penal, aparte de que fue ligado a proceso penal, fue beneficiado con arresto domiciliario, esto luego de pagar una caución económica de 400,000 quetzales. La investigación continuará y se dio un plazo de 3 meses para que las pesquisas continúen dentro del caso Red Q. Ahora, en relación a las acciones principales o lo que busca este amparo, que la Segeplan busca a través de este amparo, es que pueda suspenderse cualquier acto que amenace a la institución, incluidos allanamientos, y que estos no cumplan con el debido proceso. Además, hacer el valer lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Penal, el cual exige el consentimiento previo y expreso para diligencias en oficinas públicas. Por último, garantizar la aplicación de la resolución judicial del 20 de febrero de este año, en el cual se instruye la investigación de los exfuncionarios denunciados. Es decir, acá hace relación a una solicitud de retiro de antejuicio que se ha planteado en contra del expresidente Alejandro Yamatei. Recordemos que él actualmente tiene inmunidad al ser diputado del Parlamento Centroamericano. Así que es parte de lo que ha ocurrido, Paula, en torno a este amparo que ha colocado la Segeplan para, ustedes escucharon, prevenir cualquier acción aparentemente ilegal del Ministerio Público ante posibles allanamientos en la sede central de esta institución. Más detalles en torno a este tema nosotros se lo estaremos compartiendo en nuestra emisión de las 21 horas. Mientras tanto, yo regreso contigo con imágenes de Carlos Ochoa, reportó Elmer Vargas. Gracias por continuar con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mire, quiero contarle que en Suchitepeques las autoridades de salud han confirmado 4 casos de gusano barrenador, pero es en la siguiente nota que tenemos todos los detalles.
Se trata de pacientes de edades comprendidas entre 49 y 75 años de áreas rurales del departamento. Según el área de salud, se trata de 2 hombres y 2 mujeres. Su estado de salud es estable. 4 casos de gusano barrenador en el departamento, confirmados por el Laboratorio Nacional. Entonces nosotros continuamos con la estricta vigilancia del mismo, ¿verdad? Y invitamos a la población a mantener las medidas higiénicas en las heridas, ¿verdad? Mantener una higiene constante. De momento ellos están estables, no presentan ninguna otra complicación, es solo que han presentado las larvas, ¿verdad? Y se han tomado las muestras y pues se han enviado al laboratorio. El Ministerio de Agricultura registró casos de gusano barrenador en ganado y animales domésticos, por lo que recomiendan a la población reportar a las autoridades ante sospecha de infección. La estadística es de 167 casos positivos en ganado a nivel del departamento. Esa es la cantidad que ha reportado el técnico, el doctor en veterinaria. Se dice que hay en perros que han estado afectando, pero se ha estado controlando. Son como unos 2 o 3 perros que han aparecido. Autoridades de salud pública recomiendan evitar la exposición, mantener una buena higiene en heridas y áreas de animales. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y el área de salud de Retaluleu confirmó a través de una conferencia de prensa el primer caso de gusano barrenador en el departamento en un octogenario. Según Salud Pública, el paciente afectado, residente del área rural, fue atendido en junio en el Hospital Nacional de Retaluleu y en inicios de julio enviaron a epidemiología las muestras de larva. Aseguran que se han tomado medidas de prevención como la fumigación de la vivienda del paciente y en la comunidad. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa principalmente en la comunidad donde se registró este primer caso. Actualmente el paciente está sano, se considera curado, ya está en su casa. Como Ministerio de Salud, Dirección de Área de Salud, la tarea es identificar posibles fuentes de infestación. Para eso se hizo visita a la comunidad, visita a la casa del paciente, se evidenciaron algunas condiciones de insalubridad, se hizo fumigación en frío o nebulización en frío para acabar con cualquier tipo de vector, no solo alrededor de la casa del paciente, sino en la comunidad, como medida preventiva. Se trabajó también con la enfermera auxiliar del puesto de salud para fortalecer conocimientos y en su momento pues poder identificar cualquier otro caso en la misma comunidad, pero hasta el día de hoy no existen más casos registrados. Fernández, de 33 años, Roxandra Valiente, de 29, y Uriel Figueroa, de 21 años, resultaron heridos luego de que 2 vehículos colisionaran en el kilómetro 277 en jurisdicción de la aldea Chimel en Alta Verapaz. En imágenes compartidas se observa que ambos vehículos quedaron con fuertes golpes en su estructura. Los heridos fueron atendidos por bomberos voluntarios y trasladados al hospital de Cobán. Y le cuento que un joven fue hallado muerto adentro de un apartamento de alquiler en el callejón Los Raldas, en la zona 3 de Retaluleu. Vecinos informaron a las autoridades que en esa vivienda residían una pareja y una menor. De acuerdo a la PNC, la progenitora Johanna Cabrera les alertó y aseguró que su hijo no respondía a las llamadas. Fue identificado como Kevin Aldair Ancheita Cabrera, de 24 años, y fue hallado envuelto en una sábana y con señales de violencia. Las autoridades manejan como hipótesis que su cónyuge puede estar involucrada con el crimen y se harán las investigaciones correspondientes. Agregaron que se desconoce el paradero tanto de la esposa como de la hija. Y ahora le cuento que regresamos a nuestro país porque maestros del Sindicato de Trabajadores de Educación continúan su marcha desde Huehuetenango hacia la capital. Se prevé que este día lleguen a los encuentros en Sololá. La periodista Lucero Zapalú nos amplía la información. Lucero, vamos contigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paula, un gusto saludarte a ti y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Este día nos hemos trasladado hacia la ruta interamericana, donde un grupo de maestros provenientes de San Ildefonso, Ixtahuacán de Huehuetenango, afines a Joviel Acevedo, han iniciado una marcha hacia la ciudad capital, ya que la noche de ayer han descansado en el municipio de San Cristóbal, Totonicapán, y este día retoman su ruta hacia la ciudad capital. Son al menos unos 200 maestros provenientes de San Ildefonso, Ixtahuacán de Huehuetenango, que han dado inicio a esta marcha en rechazo a las acciones del gobierno de Bernardo Arévalo. Los maestros dieron inicio a la caminata desde el 15 de julio desde el municipio de San Ildefonso, Ixtahuacán, y prevén caminar aproximadamente 250 kilómetros hasta la capital guatemalteca. Noticiero Guatevisión intentó tener una postura de los dirigentes de esta marcha, sin embargo no fijaron alguna postura y se negaron a dar cualquier tipo de entrevista. ¿Usted nos puede comentar cuáles son las exigencias del magisterio? Solo para que la población pueda... En las pancartas que llevan algunos maestros se puede leer parte de sus exigencias al gobierno, como la solicitud de una mesa de diálogo nacional con el magisterio. En el recorrido hemos podido observar que los docentes permanecen del lado derecho del carril, permitiendo el paso de los conductores que se dirigen del occidente del país hasta la capital. Asimismo, los maestros han señalado que durante su paso por los municipios en la ruta interamericana, más maestros se sumarán para continuar su marcha y llegar a la capital este fin de semana. En estos momentos le estamos efectuando seguridad, lo que es la retaguardia, caminata de maestros que se dirigen lo que es a la ciudad capital y vienen del departamento de Huehuetenango, únicamente para evitar accidentes de tránsitos, lo que es la ruta interamericana. Lo que tenemos contemplado es que se dirigen lo que es a los encuentros. Los encuentros estarán haciendo una parada y posterior se estarán dirigiendo lo que es a Chimaltenango. Con esta información retorno con ustedes a los estudios, pero les estaremos ampliando acerca del desarrollo de esta noticia en nuestra misión estelar a las 21 horas. Desde Totonicapán reportó Lucero Zapalú. Y miren, las impresionantes cascadas gigantes del río Usumacinta están ubicadas justo en la frontera entre Petén, Guatemala y México, donde se unen los ríos Busilá y Lacandón en la selva lacandona mexicana. Por el lado de Petén en Guatemala, los ríos Pasión y Salinas. La zona fronteriza es conocida como El Desempeño. El cauce se extiende poco más de 80 kilómetros y recorre varias comunidades de Petén y México. Es un paraíso natural, comenta Víctor López, guía de turismo en Petén. Para visitar las fascinantes cascadas se necesitan 2 días y 1 noche, partiendo desde la zona central de Petén en la ciudad de Flores. Es toda una aventura. Y finalizamos estos 60 minutos de información con estas imágenes. Por supuesto, agradeciendo que nos haya acompañado. Recuerde que a las 9 de la noche hay más noticias con María Luisa Gómez y yo lo espero mañana a la 1 de la tarde para terminar la semana juntos, bien informados. Buenas tardes y buen provecho. Para nadar.